Hola a todos, ya estamos en este nuevo episodio de Todo y Nada con los Doctores. Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Orlando? Muy bien, aquí muy contento de estar nuevamente grabando este episodio. Ya nos hemos retrasado un poquito con los episodios, pero ahí la llevamos. Así es. Luego hay mucha chamba. Así es. ¿Qué te pareció el pasado de las demencias? Con el doctor Eloy. Sí, pues estuvo bastante interesante cambiar un poquito los términos que utilizamos, porque a veces, pues todos, hasta nosotros los médicos, hablamos de demencia senil como si fuera una sola demencia, ¿verdad? Y pues ya nos enseñó Eloy que ya no la calificamos como demencia senil, sino hay distintos tipos de demencias, causas completamente diferentes una de otra, y obviamente los tratamientos pues muy diferentes y enfocados en la causa, ¿no? Así es. Pero sí, bastante interesante. Sí, muy interesante, muy completa la plática que tuvimos aquí con el doctor Eloy. Y el día de hoy pues tenemos una que pues también muy importante. El episodio anterior estábamos enfocados más en el paciente adulto mayor, aunque vimos que igual se pueden afectar pacientes más jóvenes, pero el tema que vamos a tocar el día de hoy pues puede afectar ya incluso desde la adolescencia, y porque a continuación nuestro invitado pues ya va a ahondar mucho acerca de este tema. Y como paréntesis quería yo decirte que es un tema del que vamos a hablar que pues se relaciona mucho con otros temas que hemos platicado. Pues uno de ellos es la demencia, cuestiones ahí vasculares y cosas así. Pues hemos hablado con el oftalmólogo también de cuestiones diabéticas. Pues muchas de las cosas que hemos platicado tienen que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Y voy a empezar este episodio como comercial de TV abierta nocturno. ¿Siente usted fatiga por las mañanas, dolor de cabeza, cansancio y no se lo explican? Por más que hace ejercicio, come bien, piensa que tiene una buena alimentación y no puede bajar de peso, pues es probable que tenga resistencia a la insulina. Ese va a ser el tema de hoy. Y nuestro invitado pues es un especialista en este tema, el doctor Serafín Aarón Moya Cázares. Serafín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, trabajando y combatiendo la diabetes. Por darte un tiempo para nosotros. Gracias. Pues el doctor Serafín es un médico internista de aquí de la localidad y aparte internacional, porque va hasta Monterrey. La hermana República de Nuevo León. Entonces, muy exitoso y muy confiable. Todos nosotros y nuestra familia somos pacientes de él también. Entonces, el día de hoy nos viene a hablar de este tema que nos comentó Orlando, la resistencia a la insulina. Es un tema pues muy actual. Bueno, de lo poco que alcancé a leer, no es tan actual, ¿verdad? Desde la década de los 20 se empezó a usar el término resistencia a la insulina, obviamente no con la insulina endógena, ¿verdad? Sino exógena, la insulina que se inyectaba a la gente, que anteriormente se utilizaba en insulinas animales. Así es. Pero se empezó a acuñar el término de resistencia a la insulina. Pero ahora es un tema muy interesante porque pues es un padecimiento que puede ser reversible y que se relaciona mucho al estilo de vida que tenemos actualmente. Entonces, por eso quisiéramos platicar el día de hoy de resistencia a la insulina. Pero pues antes que nada, que te presentes, que nos digas dónde estudiaste, qué especialidad, tu especialidad, dónde la hiciste y todo esto. Ok, bueno, pues yo soy de aquí, nací aquí en Monclova, radiqué toda mi vida pues aquí en la hermana República de Frontera, ¿verdad? Crecí ahí, hice primaria, todo. Ya secundaria hice aquí en Monclova, en la Juan Gil, después Cebetis, como muchos de la localidad. Posteriormente apliqué para medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Unidad Saltillo, aprobé y pues empecé a estudiar medicina en el 2004 a 2009. Hice, como ya saben, bueno, un poco la gente que no sea médico sabe que hacemos, llaman prácticas, pero pues un internado médico de pregrado fue de 2009 a 2010 aquí en la localidad también, en la Clínica 7 de Monclova. Y el servicio social, en aquel entonces estaba el hospital rural,
aquí en San Buenaventura, en el Campesino, que le llaman, que está un hospital muy completo, pues que daba atención a toda la población, ¿verdad? Entonces terminé, me quedé aquí unos meses, apliqué para la especialidad médica. A la especialidad, híjole, la primera instancia de estudiante, medicina interna, después va rotando, te gustan todas y al final decidí medicina interna. Entonces apliqué medicina interna y empecé en el 2012. El primer año lo hice en San Luis Potosí, que era subsede o el primer año que hacía en el estado de San Luis Potosí, y los 3 siguientes en Monterrey. De ahí salí, me vine para acá, tuve un tiempo base en terapia intensiva aquí en urgencias de la Clínica 7. Por situaciones ahí pues empecé a formar mi familia, me fui un tiempo a Monterrey, estuve en el Hospital General de Zona número 67, en jefatura de medicina interna, y estuve un tiempo allá, pero la verdad es que me latió más acá, me regresé y ahorita pues radico aquí. Ya tengo, pues, de que salí, que 7 años de práctica médica y pues actualizándote siempre en diabetes. Me gustan mucho las cuestiones de pacientes críticos, pacientes infartados, chocados. Ahora con COVID tuve demasiado trabajo, gracias a Dios ahí. Y me fue bien con los pacientes, ¿verdad? Sí, eso es algo que yo también quería comentar en cuanto a tu desarrollo profesional. El papel el rol que tuviste en el área COVID, tanto en el medio institucional como privado, pues fue bastante importante, ¿no? Y pues hasta la actualidad, pues un maestro de los pacientes en estado crítico, ¿no? Ay, gracias. Y bueno, Serafín, bienvenido. Vamos a platicar entonces el día de hoy de resistencia a la insulina, que pues es un tema que también te gusta mucho y del cual eres pues experto, ¿no? Exacto. Bueno, experto, hay algo sé de eso, ¿verdad? Y pues qué bueno. Y pues me entusiasma que pues Orlando, anestesiólogo, Luis aquí, otorrinolaringólogo, me entusiasma que gente fuera de mi campo, de la medicina interna, de endocrinología, se interese, porque realmente ahorita, sinceramente, llevé un clavo en cuanto a eso, porque es cuenta que es la raíz de todos nuestros problemas actuales, de la mayoría de nuestros problemas actuales. Es un tema súper importante, ¿verdad? Y es un tema que está tomando fuerza o está tomando auge, tal vez moda, en gran medida por creo que varios motivos. Primero, el estilo de vida que llevamos en general con la población mexicana, ¿no? O la población norteamericana. La alimentación, la dieta, y también tiene mucho que ver con ciertas dietas, como la dieta cetogénica o la dieta vegana incluso, que también pueden verse afectados por este tipo de problemas, incluso cuando no consumen carbohidratos directamente, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Personas incluso que pues, llevan una buena vida en cuanto a ejercicio, alimentación, etcétera, y también se ven afectados por este tipo de problemas. O sea, no es un problema exclusivo de una persona probablemente sedentaria o que no hace nada, o y obviamente tiene un mayor riesgo, ¿no? Pero bueno, pues ahorita tú nos vas a especificar más todos estos detalles, ¿no, Sergio? Ok, muy bien. Pues imagínate qué tan importante es este tema. Pues imagínate que la resistencia a la insulina es tan frecuente que por lo menos se estima, ¿no? Porque mucha gente no lo checamos. Se estima que por lo menos un 50% de los adultos lo padecemos o no lo padecen. ¿Qué tan importante es? Bueno, es causa de muchísimas situaciones. Aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Qué significa? Aumenta el riesgo de que tengas eventos cerebrales, que llaman la gente embolias, derrames cerebrales, problemas cerebrales, infartos al corazón, amputaciones, ¿verdad? Porque va alterando la microvascularidad, micro y macrovascularidad de las personas. Y algo muy importante, fíjate, es tan relevante la resistencia a la insulina, la diabetes, la prediabetes, que el principio básico o inicial es la resistencia, que incluso se ha relacionado en estudios y ya hay evidencia bien clara que te predispone a cáncer, ¿verdad? Entonces, imagínate qué tan importante es. Entonces, es algo, es diario, esto es de todos los días y que se relaciona con muchas otras enfermedades, que al final de cuentas es difícil, es fácil tratarlo, sí, ¿por qué? Porque la solución a tus problemas termina siendo, que vamos a ver más adelante, dieta adecuada, ejercicio regular y bajar de peso y conservar un buen peso. Pero así de relevante es este tema. Oye, Serafín, y yo creo que podríamos empezar con definir qué es la insulina, ¿no? Porque pues oímos insulina y mucha gente piensa en la insulina que se inyectan los diabéticos, ¿no? Pero no sabemos que realmente es una hormona
que producimos nosotros mismos, ¿no? Que nos expliques qué es la insulina. Okay, perfecto. La insulina pues es una hormona, ¿verdad? Para llegar a eso me gustaría ir un poquito más atrás. Pues obviamente para realizar todas nuestras actividades, respirar, masticar, dormir, latir nuestro corazón, la digestión, necesitas energía. Y haz de cuenta que en nuestro cuerpo, la moneda de cambio, así como el dólar es en el mundo, al final es la glucosa. Exactamente. Entonces la glucosa es de lo que se alimenta directamente la célula, ¿verdad? Para cualquier razón. ¿En qué parte? En un pequeño organelo, una parte muy pequeña que se llama mitocondria, se realiza ahí la extracción de energía. Pero todo es a base de glucosa. Obviamente para que tú tengas una buena dieta, debes consumir normalmente cierta proporción de carbohidratos, proteínas, lípidos, que también son llamados grasas, en cierta proporción. Pero lo más importante es la glucosa. Entonces de ahí se derivan muchas cosas. La glucosa está en sangre, es un azúcar, ¿verdad? Como muchas que vemos en la clase de química, en la facultad, en todos los niveles de educación. Y tiene que estar entre ciertos niveles. ¿Qué nos ayuda? Principalmente dos hormonas. Una que la regula la baja, que significa que si yo tengo alta mi glucosa, la va a disminuir, que es la insulina. Y la contraparte de la insulina, que hace el efecto contrario, también para que no tengas un nivel bajo, es glucagón, entre otras hormonas que pues no vamos a entrar mucho en ese tema. Entonces, la relación glucosa-insulina es íntima, o sea, una es dependiente de la otra. Entonces, esa hormona, ¿dónde se produce? En un órgano, ¿verdad? Está en el abdomen, que se llama páncreas. Entonces, en el páncreas hay pequeñas partes con unas células que se llaman células beta, que son las que producen la insulina y pues hacen esta función. ¿Cuál es la función? Meter la glucosa a la célula, para que la célula pueda usar su energía. Para que pueda aprovechar esa energía que es la glucosa. Básicamente es una hormona que regula la glucosa a la baja. Así es. Y que todos producimos endógenamente, es decir, que todos en condiciones normales o estando sanos, pues producimos insulina, que es la que controla la glucosa en la sangre. Y bueno, ya andando un poquito más en este tema de la resistencia a la insulina, podría ser fácil entenderlo si analizamos el término, ¿no? Pero pues platícanos al final, resistencia a la insulina. Ok, se refiere a que, que es una situación anormal, podríamos decir que a rato vamos a analizar un poquito las causas, pero es una situación anormal en la cual para una dada cantidad de insulina hay una respuesta disminuida de la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que con una unidad o X unidades que antes controlabas tu glucosa, ahora ya no es suficiente. Entonces, yo me gusta mucho hacer analogía con las personas, que es como la inflación. Tienes $1 y ahorita antes comprabas, no sé, X cosa con $1 y ahora ese dólar no te rinde. Necesitas más dólares, pues igual es lo mismo. Para mantener ciertos niveles de glucosa requieres más insulina. Pero hay una respuesta anormal de la insulina al control de la glucosa. Básicamente eso es. Es decir, que la insulina que antes se producía para mantener un nivel normal de glucosa, ahora ya no es suficiente. Exacto. Ya porque esa glucosa pues necesita más insulina que la que requería antes para mantenerse en niveles normales o para que esa glucosa, que es la energía que las células necesitan, pudiera entrar a la célula y cumplir pues todo este proceso de generación de energía, ¿no? Exacto, básicamente ese es el término. Incluso la gente va a decir, oye, es que no hay suficiente insulina, ¿no? Al contrario, en algún estadio de este proceso, incluso la insulina está elevada, pero haz de cuenta, se resbala. No sirve de nada. No sirve de nada, no hace su función adecuada, ¿verdad? ¿Y eso es un problema de la insulina? ¿Es un problema de las células? ¿Es un problema de los receptores? ¿O por qué no está funcionando? Al final, bueno, hay varias situaciones que te lo pueden ocasionar. Puede ser una resistencia a nivel de receptores, porque hay partículas que lo bloquean como anticuerpos. Puede ser también hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Qué quiere decir? Que existen hormonas que son una contraparte, que también tienen su función adecuada en el cuerpo como un mecanismo de compensación, como las hormonas del estrés, cortisol principalmente, adrenalina, noradrenalina. ¿Qué hacen? Te suben la glucosa, entonces contrarregulan la función. El glucagón es otra, ¿verdad? Otra de las hormonas. Hay muchísimas causas, incluyendo a nivel de receptores, algo
que no es tan frecuente, pero sucede, el uso de medicamentos para el VIH-Sida, antirretrovirales, ciertos fármacos te producen resistencia a la insulina. Entonces, básicamente las causas principales pues son esas, ¿verdad? Alteración, aparte de sustancias que hay en el cuerpo, citocinas, pasa eso. Además, hay evidencia también que en algunas ocasiones el lugar donde actúa como el switch, donde llega la insulina, se regula a la baja. Entonces, hay más insulina, funciona menos y hay menos receptores. Básicamente es eso, ¿verdad? O sea, no está funcionando bien la retroalimentación de insulina, receptores. Exacto. Y muy importante que es aquí, porque en cierta forma un nivel es como todo, ¿no? Las carencias totales, la ausencia y los excesos de las cosas son malas. Igual, un nivel elevado de insulina termina siendo tóxico porque tiene principalmente dos funciones la insulina. Uno que sí, es el metabolismo, que interviene en glucosa, en grasas, en proteínas, pero también tiene efectos mitogénicos, que significa que interviene o altera el crecimiento y desarrollo celular. Por eso es muy importante esas dos vías. Si bien no es suficiente para controlar tu glucosa, sí tiene estos efectos que son dañinos, ¿verdad? Un nivel elevado anormal de insulina. Serafín, ¿y es lo mismo? No. ¿Es lo mismo resistencia a la insulina que prediabetes? ¿O podemos usarlos como sinónimos o son cosas diferentes? Son cosas diferentes. Digamos que esto va por pasos, ¿verdad? Yo te puedo poner de ejemplo en la evolución de la medicina y medicina interna endocrino y la diabetes. Antes diagnosticabas diabetes cuando el problema ya estaba, ¿no? Diabetes sobre todo tipo 2, tipo 1, que tipo 1 es un problema diferente. Estamos hablando ahorita de diabetes tipo 2, que es sobre todo resistencia a la insulina. Antes decías, si bajas de peso, si tienes mucha hambre, tienes mucha sed y orinas mucho, eres diabético. Empieza a haber más evidencia, más estudios, la disponibilidad de estudios de laboratorio y vamos un poco más hacia la prevención. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Tienes un nivel alterado de glucosa sin tener diabetes, entonces tienes prediabetes. Pues ahorita estamos yendo todavía más hacia atrás, un paso previo todavía, que es la resistencia a la insulina, en el cual tú puedes llegar a tu consulta con un peso relativamente normal, llegar con tus exámenes habituales, ordinarios que te pide tu médico, de sangre, de glucosa, urea, y tú tienes la falsa idea de que está bien. Entonces, aquí la situación es aprender a ver los focos, que me gustaría dejarlos bien claro ahorita para las personas que nos están viendo y escuchando, para que lleguemos ahí. Ahorita la medicina está apostando a la prevención. Ya no a tu diabetes, no, pues ya ahí está, puedes tener buena calidad de vida, sí, pero queremos ir ni siquiera a la prediabetes, sino más atrás a la resistencia a la insulina, que podemos decir que es algo previo a todo lo demás. Es por eso que está ahorita tan de moda, ¿no? Porque es todavía reversible y como un paso que podemos prevenir la diabetes atacando la resistencia a la insulina. Retrasar el inicio cuando pues ya es inevitable, o incluso evitarla, ¿no? O prevenirla. Claro, reversible aparte porque, pues, como ya les comentábamos, si tiene la alteración de la glucosa, diabetes, prediabetes, es un espectro de resistencia a la insulina. Otros son el riesgo cardiovascular, alteraciones reproductivas y aparte el riesgo aumentado de cáncer. Entonces, tratas eso y tratas todo lo demás, ¿verdad? Básicamente. O sea, con solamente tratando la resistencia a la insulina previenes muchas enfermedades a largo plazo, a mediano plazo incluso. Y podríamos, Serafín, considerar que la resistencia a la insulina sea una enfermedad genética, que si mis papás la tuvieron o la tienen, yo estoy en un más alto riesgo de padecerlo. Existe una predisposición genética, pero la verdad es que te soy sincero, 90% de lo que yo tenga depende de mis hábitos, exactamente. Digamos, es de varias causas, polifactorial o multifactorial, mejor dicho. Sí hay cierta predisposición, ¿verdad? Genética, pero no lo es todo. Ya la gente dice, yo tengo diabetes, mi mamá tiene diabetes, ¿qué diabetes tipo? Digo, pues esa no es definitivo. Pero si tú eres obeso, tal vez como eso era tu mamá, comes igual, no necesitas tener carbohidratos, mucho refresco, harina, poco ejercicio, pues obviamente vas a tener un problema similar. El componente genético no es definitivo, salvo situaciones muy particulares. Hay un par de síndromes de resistencia a la insulina
genéticos, pero realmente son pacientes. Son la minoría. Sí, es lo menos frecuente. De hecho, hablando de las causas, ahorita mencionando cada una, es un resumen del up-to-date de este año. Y pudiéramos hablar de cada una y claro. Dices cuáles son las más comunes. Y las que menciona el up-to-date como las causas más comunes o asociaciones son la asociada a obesidad, la inducida por estrés, la producida por medicamentos, una que está relacionada con el embarazo, una que se asocia a lipodistrofia, anticuerpos antiinsulina, me supongo, defectos genéticos que me supongo que son estos que mencionabas que son poco frecuentes, que se llama resistencia a la insulina tipo A, y autoanticuerpos bloqueadores contra los receptores de insulina, que es la resistencia a la insulina tipo B, que me imagino que también es poco frecuente. Ahorita nos puedes mencionar. Yo creo que podríamos empezar por la más común o de las más comunes, que es la asociada a obesidad, ¿no? La obesidad, y sí, ahorita, pues sí, realmente aquí las más relevantes para no entrar ahí a demasiados rollos, asociada a obesidad, las causas que comentabas aquí hormonales, ¿verdad? Principalmente, como que tiene mucho que ver con el estrés y medicaciones. Y ahí como cuarto tal vez pondría el embarazo, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La más frecuente definitivamente es la obesidad. O sea, la obesidad es el gran mal de nuestra era. O sea, de ahí vienen muchos problemas. Por eso a veces todavía incluso ahorita que andan con el body positive y todo eso de que aguante como realmente podemos considerar que alguien con sobrepeso o obesidad es alguien que podemos decir que tiene enfermedades latentes o no es una persona del todo sana. De hecho, todavía hay algo de discusión porque se está acuñando un término, ya se acuñó y están discutiendo todavía los especialistas en el ramo de obeso metabólicamente sano o no metabólicamente sano. Entonces, porque pues muchas veces puedes pesar 120 kilos, llegas, glucosa, urea, creatinina, colesterol, todo bien, dices bien. Sin embargo, per se se puede considerar que es una anomalía, una patología. Que no te esté dando síntomas o no ya se haya manifestado es una cosa diferente, ¿no? Ahorita es bien difícil tocar el tema, ¿no? Exacto. Porque ya hay ahora un grupo de personas que no podemos hablar de eso porque se considera ya hasta gordofobia o obesofobia. Ofensivo. Sí, pero pues nosotros que estamos en el área de la salud y que hablamos de ciencia, porque de repente hay gente de estos coach de nutrición que no son nutriólogos, que no son médicos, que hablan de algunos métodos diferentes de nutrición, que aceptes tu cuerpo tal y como es y todas esas cosas, que no está mal, ¿verdad? Tampoco es obsesionarse patológicamente, pero hay que catalogar las cosas como son. Y exacto. La obesidad es una enfermedad. Exacto. Y sabemos que está relacionada con muchas enfermedades, no solamente la resistencia a la insulina, el cáncer es otra de ellas. Exacto. Y entonces, pues, creo que es un punto que debemos de tocar más profundamente, ¿no? Sí. Y no tenerle miedo a hablar de la obesidad. No, pues sí, es objetivamente y con respeto siempre, pues aquí es como que la evidencia dice esto, ¿no? Como dice Ben Shapiro, facts don't care your feelings. A los hechos no les importan tus sentimientos. O sea, esto es objetivo y esto es. Entonces, comentaba en cuanto a obesidad, pues ahorita lo que comenta Orlando, pues sí está en boga ahorita, sobre todo más que en boga es porque ha habido nueva evidencia, nuevos estudios, nuevos métodos de imagen, de diagnóstico que antes no se contaba. Por ejemplo, en cuanto a la obesidad. La obesidad, pues, ¿qué es? Un exceso de tejido adiposo, de grasa en tu cuerpo, ¿verdad? Generalmente aquí puedes tener, principalmente son dos apartados. La obesidad corporal, ¿verdad? Que tienes debajo de tu piel, los gorditos que le llaman las llantitas, y una que es igual o más importante, la obesidad visceral, la grasa visceral, ¿verdad? Desde que el mundo es mundo y existe el humano, pues siempre ha habido épocas de hambruna, ha habido guerras, sequías. Entonces, como un mecanismo evolutivo, en el cuerpo se formaron, digamos, depósitos de grasa, que es realmente de lo que echa mano cuando no tienes
una ingesta regular de alimentos. Empiezas en una isla desierta, que los cavernícolas X no tenían, Neandertal no tenía, o el Homo sapiens hace muchos años no tenía alimento, pues agarraba la grasa, lo que es la reserva, y de eso sobrevivía. La situación es esa, ¿verdad? Con el tiempo que empezaron a hacer estudios, decían, bueno, pues es tejido graso, se pensaba que el tejido graso era inerte o metabólicamente inactivo, pero eso ya cambió. Se sabe que produce hormonas, que entra a muchos ciclos hormonales que tienen impacto a otros niveles. Entonces, eso ha cambiado totalmente, ¿verdad? Se producen hormonas ahí, por ejemplo, me queda la más importante, la adiponectina, que esa tiene efectos benéficos a un nivel elevado, ¿verdad? Que entre más bajos estén, mayor resistencia a la insulina. La adiponectina te puede incluso inhibir el apetito, te ayuda a concentrarte más, significa un nivel alto una mejor acción de la insulina, y al contrario, niveles bajos, ¿qué te hacen? Pues te hacen lo contrario. ¿Pero esa hormona se produce en la grasa o qué? No es grasa, ya no es, entonces sabe que ya no es un tejido inerte. Que nada más está ahí porque sí. Otro apartado muy importante ahorita, que es, aparte que va encaminado ya, es la inflamación crónica, la enfermedad endotelial, ¿verdad? Yo le voy a hacer una pregunta, a ver si saben en casa. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Ese es, en tiempo también se pensó que la piel, se ha dicho que la piel. ¿Cuál otro? La sangre. La sangre como tejido. Te han dicho otras veces que en la facultad, el hígado también, no, también es correcto. El hígado te dicen, pesa 1,5 kilos. Probablemente ahorita el órgano endotelial, el endotelio se considera un órgano, y te han dicho que incluso es igual o más grande que el hígado, y que incluso la piel. ¿Por qué? La superficie. Por la superficie, ¿verdad? El órgano endotelial, como paréntesis, pues el endotelio es la capita de adentro de las venas y las arterias. Exactamente, es como una capa de una célula de grosor que está dentro de las arterias y las venas. Entonces produce un sinfín de hormonas. Entonces ya ahorita todo se resume a un estado de inflamación que va de la mano con resistencia a la insulina. Entonces la obesidad es muy importante. Oye, Serafín, ahorita también otro paréntesis. ¿A qué se refieren cuando hablan de un estado de inflamación total o corporal, o una inflamación crónica? Porque uno relaciona inflamación por un aumento de volumen de alguna parte, ¿no? Está inflamado porque me golpeé. Que se te hinchó. Pero ¿a qué se refieren ese estado de inflamación? El estado de inflamación se refiere en el cuerpo. ¿Qué es inflamación? Pues es la producción de ciertas hormonas que tienen su beneficio en ciertas situaciones. Si tú tienes fiebre, se producen sustancias o citocinas inflamatorias que te ayudan a combatir la infección. Si tú te acabas de operar, hay inflamación. Si tienes un infarto, una neumonía, hay inflamación. La inflamación per se no es mala. Lo anormal es tener inflamación sin un insulto, sin un daño, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Te refieres a inflamación que están estas sustancias elevadas dentro de... Si tomas una muestra de sangre, tienes esas sustancias inflamatorias elevadas en el cuerpo, no que andes hinchado o algo así. Exactamente, la gente cree que es cuando retiene líquidos, no, inflamación es un término... Claro, ando panzón, pero no... Exacto, estoy reteniendo líquidos, dice la señora. Lo típico. Aquí la inflamación se refiere a un estado en el cual se producen sustancias que pueden provocar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué sustancias inflamatorias? Sobre todo hay uno que se llama factor de necrosis tumoral. Hay varios, ¿no? Pero en este caso en obesidad tiene una relación muy íntima con la inflamación. Es el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo. ¿Qué sucede? Bueno, cuando tú tienes resistencia a la insulina, digamos que la grasa se deposita en lugares distópicos o ectópicos. En lugar de, sí se deposita en la pancita, debajo del tejido, pero gran parte es en lugares como la grasa visceral, o sea, dentro de tu abdomen, que hay unos apéndices, unas bolsitas de grasa, se llenan de exceso de grasa. Rodeando el intestino. Exacto. Grasa visceral, músculo e hígado, que ahorita vamos a hablar más adelante del hígado graso, que es otra cara del espectro de la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice tu cuerpo? Dice, oye, esto no está bien. Esta grasa no debe estar aquí. ¿Qué hace? Pues manda a los soldados, digamos, los macrófagos, que son células, glóbulos blancos, que la fagocitan. Y fagocitar significa que se la comen para eliminarla. Pero en el intento ese, ¿qué ocasiona? Inflamación. Se la comen, presentan a otras células y producen inflamación.
se libera todo esto, el factor de necrosis tumoral, y ahí viene una acción contrarregulatoria a la insulina, y esto perpetúa la resistencia a la insulina, y es un círculo vicioso. Entonces, la inflamación es gran parte del problema que tenemos actualmente. Y por eso es importante en la resistencia a la insulina, me supongo, el perímetro abdominal o la obesidad o la grasa abdominal, porque es la grasa relacionada a la que está en las vísceras. Exacto. Mucha gente que te imagina, dice resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, la gente se imagina pues personas con un peso muy elevado, 150, 180, realmente los no que es salen así. En Discovery, exacto, con el doctor kilos mortales, sí, todo kilos mortales. eso. No, o sea, alguien incluso con un peso normal o casi normal, ¿qué es lo que mides? Pues la cintura, índice cintura-cadera, o incluso el perímetro o la longitud, cuánto mide tu cintura. Digamos que entre más mida, mayor, pues sí, realmente entre más mida, mayor, es un reflejo de mayor grasa visceral, y pues directamente puedes deducir que tiene mayor resistencia a la insulina. Incluso si alguien viene con 70 kilos, pero ese es lo que dices, la panza chelera, ¿no? Tripón, panza chelera. Oye, soy 32, 34, no estoy, peso 70 kilos, pues sí. Soy 32, pero el 36 me queda con madre. Me queda con madre, así es, ¿verdad? Haz de cuenta eso. Entonces la gente cree, oye, pues no estoy obeso, no peso más de 100, estoy bien. No, estás más. Es que depende de dónde te pongas el pantalón. Exacto. Si te lo pones en la panza o en la cadera. En la cadera. O en la cintura. Y entonces de ahí viene todo el problema, ¿verdad? Gran parte del problema. Ya comentabas también al inicio que hay ciertas sustancias que podrían predisponer a la resistencia a la insulina, como las citocinas y todo esto. Y pues también son sustancias inflamatorias, ¿no? Y que a fin de cuentas, el paciente que tiene un exceso de grasa o sobrepeso o obesidad, pues están ahí presentes siempre. Y bueno, el sobrepeso y la obesidad ya es un tema que lo hemos platicado aquí en diversos episodios, con diversos especialistas, o sea, en varias ramas de la medicina. Y pues siempre coincidimos en que... Como causantes de muchas enfermedades. Así es, ¿no? como causantes de enfermedades, de problemas, tanto físicos como incluso mentales o psicológicos. Y pues bueno, nosotros solamente estamos del lado de la ciencia y platicamos siempre lo que la evidencia científica nos dicta, ¿no? No pensamos nunca en obviamente ofender a nadie jamás, ni tratar de cambiar el estilo de vida de nadie, ni de inducir a que alguien haga una cosa u otra, solamente pues queremos informar lo que la evidencia médica y científica tiene ya probado, ¿no? Básicamente, también la era del paternalismo en medicina ya terminó. O sea, ahorita yo estudio, me preparo, me actualizo, estudio, veo lo que salió cada año lo nuevo, cada mes, artículo, no, señor, esto es lo que le va a ayudar. ¿Sí? Esto le ayuda, si hace esto, le va a ir bien, si esto, es lo que dice la evidencia, no lo digo yo. La gente está acostumbrada mucho a que no me regañes, es que no te voy a regañar, no soy tu papá, esto no es pediatría. Somos adultos, te estoy explicando. Y la verdad es que es difícil y es triste a la vez porque con tanta información, con tantas redes sociales, todavía la gente llega y te dice, es que no sé qué comer. No sé qué comer, tú tengo diabetes. Oye, pues así como ves ahí que Santa Fe Clan y que pues ponte a checar, ¿no? O sea, que dejó a Maya, que se fue, que oye, pues checa dieta en diabetes mellitus o búscate en las redes un nutriólogo clínico que te cheque y que te haga tu dieta, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. O búscate una rutina ahí de ejercicio. Ya hay información para todo, exacto, gratuita. El chiste también a veces es que pues a veces no sabemos encontrar información fidedigna. Pero no es tan difícil, la verdad. O sea, en cuestión de ejercicio, en cuestión de comer bien, definitivamente la educación es bien importante. Yo me acuerdo cuando estaba en el servicio social que nos pedían las metas, ¿no? de estudios y de pláticas y todo, y una de esas eran las pláticas que tenías que dar una plática al mes, de un programa que te daban, y me acuerdo un mes que me tocó la de la alimentación, y pues daba la plática de la alimentación, ¿no? Con la gente, casi siempre iban nada más las señoras, las madres de familia, era raro que fueran hombres, pero les decías cómo cocinar adecuadamente y que el aceite y que utilizan.
y era algo como que ellos no podían aceptar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a cocinar con una cucharadita de aceite? Usaban el aceite y mantequita de puerco o manteca, y que se hiciera una cubetita en la olla para echar los frijoles cuando el aceite ya estuviera humeando y hirviendo. Y es bien difícil cambiar una educación, una mentalidad y un estilo de vida, sobre todo en la alimentación. Y pues la principal manera de combatir la obesidad con la alimentación. El ejercicio ayuda, ¿verdad? Pero pues si tú vas y haces media hora de gimnasio o media hora de correr o lo que sea, pero regresas a tu casa, te pones unos Doritos y una orden de tacos y 2 vasos de coca, pues te das cuenta que no sirve de nada. Yo creo que más del 70% de lo que necesitas para combatir la obesidad es cambiar tu estilo de vida en la alimentación. Y obviamente el ejercicio, ¿verdad? Es un complemento necesario, parte del estilo de vida, pero definitivamente la alimentación es lo principal. Exacto, y lo veo o lo ves en todos los ámbitos. Vas al gym, que los que están acá bien marcadotes y que le dan bien duro, que dieta. La dieta es súper importante, descanso y obviamente el ejercicio. Vas a terapia intensiva, los pacientes que tenemos en terapia, la dieta o te ayuda con el paciente y se recupera en corto, combate la infección, sale del infarto, lo puedes extubar más fácil, más rápido, cicatriza posterior a una cirugía o no. Entonces la dieta es súper importante. Sí, los pacientes, oye, entra un paciente diabético descontrolado por alguna otra cosa y nada más empieza con la comida de hospital y mágicamente se les controla la glucosa, ¿no? Y sabes que en su casa, pues, es diabético y haz de cuenta que les vale. La gente viene aquí conmigo a veces por infecciones del oído, ¿no? Que son de las cosas más comunes, que traen bien descontrolada la glucemia, que es el nivel de glucosa o de azúcar en la sangre, y les preguntas, oiga, ¿y hace su dieta adecuada para diabético? Nada, lo menos que pueda carbohidratos y sobre todo azúcares refinadas, que los panecitos y que el refresco. No, pues no, pero es que luego me siento mal y me tiemblo y que no sé qué. Digo, pues es que no está acostumbrado. Y hay algo con lo que me ha tocado combatir, no pelear, ¿verdad? Pero pues sí mencionarlo con los pacientes, que algunos colegas les dicen que en los diabéticos es normal que traigan 190 o 200. Y eso me cae mal. Les digo, doctor, es que yo si me bajo a 120 ando tembloroso y me siento mal. Me ando desmayando. Y entonces el doctor me dijo que los diabéticos está bien que traigamos entre 180 y 200. Y digo, es que no es cierto, señora, lo que sea, no. Sus objetivos de niveles de azúcar deben de ser igual que los objetivos de un paciente sano, por debajo de 110 si se puede, 120 si se puede, mantenerse así con la dieta, con su tratamiento. Y luego por eso dice, es que uso 50 unidades de insulina, no me baja, y hace su dieta. No, pues es que por eso no le baja, ¿no? Y ahí están ya con las dosis máximas de insulina y como quiera, no. Digo, a lo mejor también porque tienen todo este tipo de problemas de resistencia a la insulina, pero porque no cambian sí, su dieta. Te puedo decir mi estadística, yo creo que el 90-95% es la dieta. Lo más fácil también te digo, a veces por medicina institucional no tienes tiempo y como que, doctor, traigo 200, ponte más insulina, pero tú también tienes en cierta forma, no toma más que 5 minutos. ¿Qué come? Bueno, mire, tienen que hacer 3 alimentos principales, 2 colaciones. Hay mucha gente que no sabe qué son los carbohidratos, qué son las proteínas y cuáles son las grasas. Bueno, las grasas no es difícil identificarlas, ¿verdad? Pero le dices a un paciente, ¿sabe usted qué son los carbohidratos? No. O sea, no sabe que el pan es un azúcar. Exacto. No sabe que a lo mejor que el arroz es un carbohidrato también. Entonces, la educación es bien importante. Y sí, como tú lo mencionas, la medicina institucional, que tienen 12 minutos o menos para platicar con un paciente, revisarlo, checarle la presión, ver cómo está, checar sus laboratorios y todavía hacerle la receta en un sistema que no funciona y que se cae la red y que tardas un montón en hacer una receta. Pues dices, trae 190, trae 180, pues bueno, menos no trae 400, sígale igual. Exacto, y son cosas detalles tan pequeños de que incluso dices, bueno, a lo mejor no toma refresco, no come harina, pero ahí está como que las letras pequeñas, oye, pues come fruta, sí, pero no te dice, hay ciertos alimentos que tienen una alta carga o índice glicémico, sandía, mango, melón. Entonces, si bien el paciente no come dulce, no toma refresco, entonces a veces son cosas
consideran saludables porque también no investigan, no les explicamos, no las tenemos tortillas, tiempo. ¿no? O sea, se come la comida con 20 tortillas. Exacto. O 15 tortillas, las usan como si fuera el tenedor, ¿no? Exacto. Y pues es bien difícil porque a veces la gente con cierto nivel socioeconómico, pues es uno de sus platos principales la tortilla, ¿no? Con lo que logran obtener la energía y del día a día. Pero pues si no son personas activas, todos esos carbohidratos de las tortillas se acumulan como grasa. Definitivamente. Por eso la importancia de la combinación de una buena dieta con el ejercicio. Sí. Exacto. Entonces aquí la clave, el punto es mucho lo mínimo de carbohidratos que puedas. Claro, sin caer a otros datos al polo opuesto, ¿verdad? Los carbohidratos son necesarios, pero sí es importante eso, ¿verdad? Todo eso viene regular la cantidad. Exacto, porque en la resistencia a la insulina, sobre todo por obesidad, sobrepeso, ¿qué sucede? Pues comes más, te echas ahí tu pastelito, 3 tortillas de harina, tu refresco. ¿Qué pasa posterior a la comida? Sube la glucosa. ¿Qué dice el páncreas? Oye, déjame, le voy a hacer más insulina. Le voy a dar un flush de más insulina. Entonces, por eso es el hiperinsulinismo de resistencia también. ¿Por qué? Porque comen muchos carbohidratos. Entonces, y ahí empieza la cascada de problemas, ¿verdad? Que es una bola de nieve que desencadena muchas situaciones que hemos comentado. Es más grande. Y bueno, Serafín, pues yo creo que ya quedó muy claro el término de resistencia a la insulina. Yo creo que está súper bien explicado y cuáles son las causas que pueden producirlo. Pero, bueno, ya que sabemos esto, ¿yo cómo puedo saber, o una persona, quien sea, cómo puede saber que tiene resistencia a la insulina? ¿Qué va a sentir? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cuáles van a ser los síntomas? ¿Qué cambios puede notar en su cuerpo que le indiquen que puede estar padeciendo o sufriendo este problema de la resistencia a la insulina? Y es muy importante aquí, como me decían, lo ejemplificaste muy bien al principio, ¿no? Con tu comercial, con tu jingle ahí de resistencia a la insulina. Aquí, ¿cómo hacemos en medicina? Pues siempre signos, síntomas y estudios. Es muy importante ahí. El cuadro clínico, los síntomas que puede tener el paciente son muchísimos, pero a grosso modo, ¿qué puede ser? Pues de que no puedes bajar de peso. Paciente, doctor, no como demasiado, pero no puedo bajar de peso. Y siempre llega, no, es que debe ser la tiroides. Traigo tiroides. Traigo tiroides. No, pues no, señora. Está normal. Entonces, ¿qué es? Ahora, como paréntesis, la tiroides o el hipotiroidismo, ¿no? No decir tiroides. La tiroides es una glándula y el hipotiroidismo es la disminución de unas hormonas que se producen en esta glándula. Tiende a subir el peso del paciente, pero no tantos kilos. O sea, es importante recalcarlo porque llega un paciente obeso con 20, 30, 40, 50 kilos de más, pero no son por la tiroides. El hipotiroidismo... O las vitaminas. No, el hipotiroidismo si acaso te sube a lo mejor 5 kilos, pero no 50 kilos. Entonces, digo, sí hay a lo mejor síndromes importantes. El paciente puede inflamarse, hay edema en un paciente con un hipotiroidismo de años que nunca se trató, que ya llegan a un grado de hipotiroidismo que son otros síntomas, ¿no? Pero un hipotiroidismo a veces hasta subclínico llegan con unos exámenes que apenas hay elevación de la TSH y pues no, o sea, definitivamente eso no es lo que está causando una obesidad mórbida o una obesidad grado 2. Exacto. De hecho, te digo, es bien raro, desafortunadamente ahorita ver la catástrofe en el hipotiroidismo es el mixedema como el mixedematoso, que es no lo vemos. Entonces, ya cuando platicas con el paciente es sedentario, cero ejercicio, como que cero, ¿verdad? El mayor ejercicio es ir al refri y echarse ahí una hamburguesa, un pan. Entonces, sí es muy importante. ¿Qué síntomas voy a tener? Entonces, pues, cansancio. ¿Qué sucede con los carbohidratos? El carbohidrato es así. Tú comes pan, sobre todo los azúcares refinadas, azúcares simples, te lo comes, pues, te da un chisguete, digamos un pico de energía. Pero así como ese pico es rápido, también no es prolongado. Entonces, ¿qué dice? Tu cerebro, haz de cuenta que aquí tu cerebro, el corazón y el cerebro viven básicamente de 2 cosas, oxígeno y glucosa. Entonces, si tú le das glucosa a tu cerebro, súper feliz, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Hace un pico, el pico se acaba pronto, pasa esa euforia, esa energía, y ¿qué te pide tu cerebro? Más glucosa. Entonces, lo que empieza a suceder es eso. Entonces, tú, cuando comes azúcar, constantemente te está pidiendo el cuerpo. ¿Qué síntomas puedes tener? Esa ansiedad de comer carbohidratos, pan, refresco, ¿verdad?
Eso de que necesito irme por un gansito para sentirme bien. Exacto. ¿Qué es lo que sucede, Orlando, cuando cambian su alimentación? El paciente empieza, me duele mi cabeza. ¿Por qué? Porque están consumiendo proteínas que ahí el pico es, digamos, más sostenido de energía y dura más tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de hacer es bajas los carbohidratos, subes proteínas, subes grasas saludables, y es lo que hace. Entonces, primero, ¿qué tiene el paciente? Dificultad a la concentración, la ansiedad de estar comiendo carbohidratos, azúcares, harinas, pan, lo que tú gustes. ¿Qué más? Dificultad para bajar de peso, como comentabas, ¿verdad? Porque toda la cascada de hormonas está muy, muy alterada. Básicamente es lo que tiene el paciente. El paciente está irritable, se enoja por cualquier cosa, se frustra, está deprimido, tiene insomnio. Todo eso te puede causar el paciente. Todo el tiempo tiene hambre, incluso mucho antes de la diabetes y prediabetes. ¿Qué otra cosa? Si a mí me llega un paciente, bueno, ¿qué puedo ver en el paciente? Yo creo que han visto a gente ahí con sobrepeso, sin sobrepeso, es uno que tenemos o tienen el cuello aquí un poquito oscuro, ¿verdad? Eso lo llamamos o se llama acantosis nígricas, acantosis. Entonces, la gente tiene la idea de que, oye, no, es mugre, no se talla, no. Es un marcador de resistencia a la insulina independientemente de la causa, ¿verdad? Importantísimo. Entonces, un factor de riesgo para prediabetes y diabetes. Si llega un paciente con sobrepeso, con malos hábitos y acantosis, cuidado, ahí está. Y pues ya a veces hay gente que por otras situaciones llega a consulta. ¿Y qué tienen las mujeres? Pues las mujeres pueden tener alteraciones hormonales, incluso fíjate la relevancia. Llegan, no pueden concebir hijos, oye, no me puedo embarazar. O no menstruan. Exacto, te vas hacia atrás, oye doctor, fíjate que siempre sigo irregular, tengo 4 meses que no tengo mi periodo menstrual. Entonces hay una relación muy importante, sobre todo en la mujer, con el síndrome de ovarios poliquísticos, que son quistes en los ovarios que se relacionan mucho a resistencia a la insulina. El hombre también, a veces ahí disfunción eréctil, ¿verdad? Puede tenerlo. Pasa más en diabéticos, pero puede pasar en pacientes con esta situación. Entonces, es como tú te das una idea. Y pues ya hay un apartado ahí de exámenes que puedes tener una idea. Una glucosa 101, 102, pues te puede hablar de algo de resistencia, pero no es el estudio ideal. Incluso pueden salir los estudios normales de hemoglobina, glucosa y creatinina normales, y tú tener resistencia. Entonces hay otros más específicos que ya pues ya en la consulta cuando van ya uno los pide, ¿verdad? El índice HOMA que te pide ahí una relación, te hace una relación entre insulina y glucosa en ayuno, colesterol, HDL, triglicéridos, te ayudan mucho para eso, ¿verdad? Muchos se pueden aplicar en la consulta de primera instancia, pero realmente la sospecha al final es clínica. Si el paciente te llega con mucha obesidad abdominal central, le llamamos pancita, cintura con muchos centímetros, pues puedes sospechar de primera instancia con acantosis, resistencia a la insulina, ¿verdad? De hecho, en la práctica, muchas veces, o sea, no es ni siquiera necesario estudios muy especializados. Es cintura en el hombre más de 90 centímetros, acantosis nígricas, incluso con una glucosa normal, sospechas resistencia. ¿Quieres? Este ejercicio bajar de peso. Y ya si tú quieres ir más allá, pues pides otros exámenes, ¿verdad? Pero con una alta sospecha clínica. Oye, Serafín, regresándome antes del diagnóstico y los exámenes que pides, de las otras causas o relaciones que están, valga la redundancia, relacionadas con la resistencia a la insulina, pues una también yo creo que muy importante, aparte de la obesidad, que ya creo que tocamos bastante ese tema, es la inducida por estrés. ¿A esto se refiere al estrés, el estrés que vivimos día a día, el estrés psicológico? Estrés, sobre todo situaciones constantes de estrés, ¿no? Del tráfico, del trabajo, responsabilidad, familia, todo ese tipo de situaciones sí impactan, ¿verdad? Es muy importante establecer que es diferente a lo que dice la gente. Me dio diabetes por un susto, no existe, ¿no? Eso. Pero digamos que un cierto nivel de estrés constante y persistente, constante, ¿no? Y persistente, más ansiedad, más ingesta. La verdad es que la ansiedad también, no sé, si has visto o saben, la gente comes carbohidratos y se te quita esa ansiedad, tienes una fijación con lo dulce, te quita la ansiedad. Esa es una cosa. De hecho habla del estrés como causa de la resistencia a la insulina causada por estrés, es debida a
las hormonas contrarregulatorias del cortisol, hormona del crecimiento, las catecolaminas y el glucagón. Por ejemplo, aquí cada una, ¿no? Cada una es diferente y la situación es diferente. Por ejemplo, el cortisol es una hormona que produce tu cuerpo, ¿verdad? Se produce en una glándula que se llama suprarrenal, son dos, una a cada lado, y están encima del riñón. Entonces, esas se producen en situaciones de estrés, ¿no? Exámenes, todo lo que está en el tráfico. De hecho, la vida actualmente es muy estresante, ¿no? La violencia, ves las noticias, no duermo, no haces ejercicio, comes mal, problemas familiares, violencia. Entonces, todo ese tipo de situaciones, si bien tratas de lidiar con eso, en un nivel de cortisol elevado, una de las funciones que es glucólisis, glucogenólisis, mejor dicho, que sube la glucosa en la sangre. Entonces, tienes el efecto de la insulina, que es disminuir la glucosa en sangre, pero por otro lado tienes un nivel alto de estrés, como el cortisol, por el cortisol. ¿Qué sucede? Un nivel elevado de glucosa. Entonces, tiene que subir insulina. Entonces ya tienes mayor resistencia, mayor nivel de insulina y pues eso se va perpetuando, ¿verdad? En cuanto a las catecolaminas, bueno, eso es lo que vemos en la tele, en los programas y en la reanimación. Adrenalina, noradrenalina, que nuestro cuerpo tiene capacidad de producirlas también. Esas también situaciones de estrés, ¿no? Son parte de una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que uno de los dos apartados es el simpático. Te dicen desde que estás en secundaria o en prepa, el simpático es para correr, ¿no? Desde que los animales, los humanos, si tú estás alerta, ansioso, ¿qué pasa? Se te eriza la piel, te da taquicardia, tus pupilas se dilatan para ver mejor en la oscuridad, y una de las respuestas es esta. ¿Qué sucede? Sube la glucosa. Entonces, tienes otra situación que te contrarregula la función de la insulina. Y el glucagón, que también se produce en el páncreas, el glucagón se produce en las células alfa. Células alfa de los islotes pancreáticos, y recordemos que en las beta se produce la insulina. Entonces hay una contrarregulación con la glucosa. Entonces de ahí viene todo el problema, ¿verdad? Como paréntesis, hace algunos episodios platicamos con la licenciada Candy Díaz. Es una psicóloga, y platicamos de la ansiedad específicamente, y para que busquen ahí el episodio, por ahí pongo el vínculo por aquí arriba. Para que vean el episodio, está muy interesante de toda la cuestión de la ansiedad y el estrés. Pero bueno, regresando entonces, el estrés, sobre todo persistente, crónico, puede llevar a un grado de resistencia a la insulina. Claro que sí. Incluso el de la propia ansiedad, que la ansiedad es una respuesta exagerada o no justificada a estímulos, ¿no? Siempre estás en alerta. Eso es también, por eso tienes que tomar al paciente como un todo, ¿no? Por eso es lo que hacemos los internistas. ¿Qué haces? Pues ves, no es un riñón, va con nefrólogo, no es un corazón, no es un estómago, es un todo. Entonces, incluso hay pacientes que para mejorar ese estrés, ansiedad, mete terapia. Algunos requieren incluso ansiolíticos, ¿verdad? Para que estén tranquilos, antidepresivos. Entonces, es súper importante la esfera psíquica, para que estén bien psicológicamente. A todo eso está orientada a la medicina actual, ¿no? Exacto. A tratar al paciente no como una enfermedad, sino como un todo, como un ente que tiene pues una esfera psíquica, una esfera social, una esfera física, una esfera metabólica. Entonces, ya ahorita la medicina está muy orientada a que el diagnóstico, el tratamiento de cualquier enfermedad pues sea completamente individualizado. Y pues eso es sumamente importante. Y en el caso de lo que platicamos el día de hoy, de la resistencia a la insulina, pues ya podemos darnos cuenta que práticamente todo puede ocasionarlo, ¿no? Exacto, o sea, todo contribuye. Realmente todo contribuye un poquito. Pueden ser probablemente pequeños detalles, ¿no? Poquito estrés, poquita mala alimentación, poquita flojera diaria, pero pues ya conjugándolo todo, ¿qué nos va a dar? Pues, como resultado, pues la resistencia a la insulina. Exacto. Entonces, pues nuevamente, igual también la base de la medicina actual es la prevención más que el tratamiento. Obviamente el tratamiento es importantísimo, ¿no? Pero lo que buscamos más es prevenir las enfermedades, y pues todas estas esferas se tienen que observar para
ver cuáles son los factores que se pueden modificar para evitar una enfermedad. Exacto. Ir antes, ¿no? Irte mucho más atrás. El enfoque ahorita, como dicen, es más barato prevenir o es mejor prevenir que lamentar, es más barato prevenir. Realmente, o sea, debemos apostarle a eso. Ahorita la verdad es que las instituciones de salud, públicas están saturadas. ¿Por qué? Por este tipo de situaciones. No lo vimos venir, no se checaba la gente. Había o todavía hay malos programas de detección de enfermedades y llegamos a esto. Los hospitales están llenos de pacientes cirróticos, diabéticos, hipertensos, mal controlados, pacientes en diálisis. Y todo esto, pues en algún momento sí pudo prevenirse, ¿no? Si hubiéramos tenido esta información o si lo hubiésemos aplicado adecuadamente. Entonces, hay que ponerle atención al estrés. Hay que ponerle atención a esos pequeños detalles que luego no consideramos que ya son parte de nuestros días o que ya es parte habitual de nuestras vidas. Pensamos que es algo con lo que tenemos que vivir, con el estrés, ya sea por el trabajo, por el dinero, por la familia, por la casa, por lo que sea, y que pues, nos va a predisponer a muchos enfermedades, a muchos problemas a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, pues es importantísimo que menciones o que platiquemos acerca de esto del estrés como factor predisponente para la resistencia a la insulina y pues hay que ponerle atención, definitivamente. Es importante ponerle atención a esta esfera que pues es básicamente la social, ¿no? Más que algo físico, es el entorno en el que nos desarrollamos diariamente. Y bueno, Serafín, también platicabas acerca de que una vez que tú evalúas a un paciente, que le ves negrito el cuellito, los codos, o la acantosis nigricans, que es el signo, que lo evalúas, platicas con el paciente, etcétera, decides solicitarle algunos exámenes de laboratorio. ¿Cuáles son los exámenes que solicitas tú o que te orientan más a hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina? Bueno, ya objetivamente, es muy importante. No hay un estudio como que dices, este es el mejor y este es 100%, ¿no? Como en medicina, ¿no? Ningún estudio 100% específico ni 100% sensible. Quiere decir, no todos te confirman así en las enfermedades ni todos las descartan totalmente. Entonces, pero tenemos estudios muy buenos al alcance de todos, ¿no? Que podemos pedir. Y siempre como en medicina, ¿no? Al final la clínica manda, pero tienes que ir apoyada por motivos médicos legales en algo que digas, algo objetivo de que, bueno, aquí viene esto. ¿Qué pides? Pues lo básico. Ves cómo está la sangre, la biometría hemática, química, sanguínea de 6 elementos. ¿Y qué te puedes encontrar? Puedes encontrar desde una glucosa normal, menor de 100, 80, 50, 101, 102, ¿verdad? Hasta una glucosa ya en diabéticos, que probablemente ya está de más muchas veces la resistencia y ya tienes diabetes. ¿Qué más? Los tipos de colesterol, ¿verdad? Como siempre escuchamos la gente, colesterol bueno, colesterol malo, ¿verdad? Entonces, ahí los apartados, si tú te haces un estudio que se llama perfil lipídico, es un desglose de los tipos de colesterol, que si tú lo sumas te dan la suma de colesterol total, que lo normal o lo ideal es que esté menor de 200. Entonces te lo desglosa principalmente en 3 apartados. HDL, en siglas en inglés es pues de alta densidad, proteína de alta densidad, LDL y VLDL. En este caso hemos escuchado el colesterol bueno, ¿verdad? ¿Por qué es bueno? Pues porque disminuye el riesgo cardiovascular, es una proteína pequeña muy densa, ¿verdad? Que aparte se encarga de eliminar a los otros, podemos decir, disminuye el riesgo de infartos, embolia, derrame cerebral. Aparte, entre más alto esté, podemos decir que es mejor, ¿verdad? ¿Y cómo podemos subir el colesterol, el HDL? Bueno, pues hay muchas formas, ¿verdad? Primero, hay gente que genéticamente tiende a tenerlo alto, ¿verdad? Eso es pues perfecto, ¿no? Qué bueno, pero ¿cómo lo puedes elevar? Pues bueno, con tu dieta, ¿verdad? Que comas grasas saludables, grasas de origen vegetal sobre todo, aguacate, nueces, almendras, ¿verdad? También tienes que bajarle las grasas animales, puerco, carne grasosa de res, todo ese tipo de cosas, que es muy importante. Le digo a la gente, oye, lo más grasoso que puedes comer en la vida van a ser tacos o situaciones o garnachas que traigan barbacoa y chicharrón. Entonces, eliminar eso totalmente también ayuda a elevar el HDL. Y en el otro apartado, pues los malos con sobre todo el LDL, que son los que son moléculas muy grandes, son de baja densidad
Y vamos a lo mismo, al momento de ser fagocitadas o comidas o ingeridas por los glóbulos blancos, ¿qué ocasiona? Inflamación. Y esa inflamación ocasiona depósitos de grasa en las arterias, que es lo que se llamamos dentro de las arterias, ¿no? Que médicamente, exacto, llamamos ateroma o ateromatosis cuando es generalizada o en varios lugares. Es muy importante, incluso en el apartado que viene ahí, te va a marcar el índice heterogénico, que es un riesgo o un estimado de cómo está tu cuerpo, ¿no? Viene un nivel 4, 4.5, te pide tu edad, tu sexo, tu nivel de HDL, LDL y te da un riesgo de aterogénesis, que es formación o riesgo de formación de ateromas o grasa en tus arterias. ¿Qué otro estudio? Triglicéridos, ¿verdad? Muy importante. Insulina basal. La hemoglobina glucosilada. Glucosilada te puede ayudar mucho, pero incluso la resistencia a la insulina puede estar presente con una glucosilada normal, porque ya la glucosilada te habla de un nivel sostenido de glucosa, pero no te habla en sí de insulina. Entonces, ¿qué nos ayuda sobre todo? Un nivel de insulina basal. O sea, vas temprano en ayuno, te tomas un nivel de insulina y hay ciertos valores cortes que ya nos sugieren, ¿verdad? Por ejemplo, un nivel arriba de 15 de insulina basal, un nivel de triglicéridos mayor a 130, y hay unos índices que manejamos. Hay uno que se llama HOMA, H-O-M-A, UOMA, ¿verdad? Que ese es el que se utiliza mucho como o más frecuentemente para la insulina, que hace una división, un índice entre insulina basal y glucosa. Y entre más elevado esté, quiere decir que mayor resistencia de insulina existe. Son básicamente los que usamos, ¿verdad? Entonces, triglicéridos, HDL, el HOMA, ¿verdad? Son los más importantes. Los que definen. Exacto, y que nuestra práctica diaria nos puede ayudar mucho. Eso, aunado a un paciente con todos los síntomas, que no puede bajar de peso, no se puede concentrar, que le da mucho sueño después de comer, pacientes con insomnio, irritables, con acantosis, con obesidad central, sobre todo, pues ya prácticamente es un paciente que puedes diagnosticar con resistencia a la insulina. Y ya que ese es el diagnóstico, Serafín, ¿cuál es el tratamiento? Híjole, pues aquí es muy amplio, pero yo comento a la gente, es fácil y a la vez difícil, ¿no? Difícil por la voluntad de tener de dejar los carbohidratos, de salirte a caminar. Básicamente es una dieta adecuada, ¿verdad? Disminuyendo carbohidratos, subiendo la ingesta de grasas saludables, comer más proteínas, ejercicio y conservar el peso o disminuirlo incluso. Fíjate, tan importante es que incluso tiene que ver la flora bacteriana, súper importante. Hay evidencia que te dice que si todos somos diferentes, ¿no? ¿Qué es la flora? Pues es, digamos, unas bacterias que tienes en tu colon. Imagínate qué tan importante es, bueno, de X gramos de heces fecales de popó que tú haces, 90-99% son bacterias, entonces imagínate. Entonces hay un equilibrio ahí entre ciertos tipos de bacterias y depende, lo que tú comas es el equilibrio en la flora que vas a tener. Por eso también es algo súper complejo y súper sorprendente, porque todo tiene que ver. Entonces, si tú tiendes a comer más carbohidratos, tu flora se va a alterar, vas a tener, y eso contribuye a la resistencia a la insulina. Entonces, dieta, ejercicio, bajar de peso, mantener una flora bacteriana adecuada, y pues ya tú vas viendo, ¿no? Hay muchísimas opciones, ¿no? Incluso si es muy difícil para ti y se te descartan problemas tiroideos, si ves que con dieta y ejercicio no puedes bajar, pues existe la opción de cirugía metabólica, cirugía bariátrica, ¿verdad? Hay gente que requiere apoyo. Oye, y ahora estos nuevos medicamentos que han estado saliendo, creo que más en Estados Unidos que aquí, pero con muy buenos resultados para bajar de peso. ¿Nos puedes hablar algo de esos? Pues sí, fíjate que están saliendo muchos, bueno, ahorita incluso ya en México están llegando Saxenda. Ahorita hay uno que aquí existe, semaglutida, diversos, pues te ayuda, ¿no? Pero siempre tiene que ir acomodado sí, obviamente la dieta. Exacto, sí. Tiene que ir. Es muy importante, a la gente le digo, porque tengan mucho cuidado o busquen una tutela de un médico que ve estas situaciones, un internista, un endocrinólogo, porque luego la gente le encanta usar ahí algunos fármacos que tienen ciertas contraindicaciones, ¿verdad? Y acaba de salir una alerta del, ¿cómo se llamaba? Un medicamento que ni siquiera estaba aprobado, ¿no? Sí, que trae hasta hormonas. No, hay unos que traen combinación metformina con hormona tiroidea y no sé qué más.
Pero ¿cómo se llama una marca muy conocida que acaba de salir hace poquito? No sé cuál, es que hay varias, no me viene alguna a la mente, pero combinan cosas que dices, oye, pues no. Por ejemplo, algunos usan fentermina, que realmente está muy satanizada. Pero eso es nada más para disminuir el hambre, ¿no? El apetito, la ansiedad. exactamente. Pero, por ejemplo, tienes que tener mucho cuidado, incluso a veces está contraindicado en pacientes hipertensos, entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Redotex, es el que te digo. Redotex, que era una combinación de hormonas y exacto, no sé entonces qué otra cosa. Tenemos que saber que el cuerpo, la verdad es que tiene un equilibrio, ¿no? El cuerpo, entonces si tú usas ciertos fármacos, rompes el equilibrio y se rompe todo lo demás. Entonces, idealmente, pues esos fármacos no. Al final, sinceramente, lo que ha demostrado mucho beneficio es dieta, ejercicio y bajar de peso. Si tú no acompañas, aunque tengas el mejor fármaco en el mercado, si no lo acompañas de esas tres cosas, la verdad es que no vamos a mejorar. Definitivamente, así sea Saxenda, sea Ribelsus, sea el que tú gustes y mandes, no te va a ayudar. Entonces, esa es la clave, ¿no? De hecho, eso es lo mejor: dieta, ejercicio y bajar de peso. O es la recomendación con todos mis pacientes. Hipertensión, dieta, ejercicio, perder peso. Hígado graso, dieta, ejercicio, perder peso. Diabetes, dieta, ejercicio, perder peso. Ahorita que mencionas hígado graso, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de mantener esa resistencia a la insulina, verdad? Porque no podemos hacer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 por tener resistencia a la insulina, ¿no? Sabemos que es un trastorno, una enfermedad reversible, como tú mencionas, con estas cosas que es dieta, ejercicio, peso saludable. ¿Qué puede pasar si no lo revertimos? Uno de las padecimientos que menciona aquí el UpToDate, pues es una disminución de la tolerancia a la glucosa, que me imagino que eso ya es como la prediabetes que mencionábamos hace rato, ¿no? Una alteración en la glucosa en ayuno, diabetes tipo 2 y aumento en las necesidades de insulina en los pacientes con diabetes tipo 1. Ese es uno relacionado con la diabetes. Aparte, también puede desencadenarse enfermedad arterial coronaria, que es una enfermedad de las arterias que dan el riego sanguíneo al corazón y que puede producir infartos cardíacos. O isquemia. Isquemia, que es la disminución del riego sanguíneo. Otro es síndrome metabólico. Ahorita, si nos puedes resumir un poquito de qué es el síndrome metabólico. Otra de las consecuencias puede ser el síndrome de ovario poliquístico, que es lo que mencionabas hace rato, las mujeres que traen problemas con la menstruación, que no se pueden embarazar, que traen todos estos, a veces como androgenización se llama, o algunos que les sale cabello en algunas partes del cuerpo, tienden a subir de peso. El hígado graso no alcohólico y específicamente hace rato mencionaste algunos tipos de cáncer. Uno de ellos, el más específico, es el de endometrio. Endometrio, colon, mama, pero hay varios tipos de cáncer ahí. Bueno. Y algo de estos que nos quieras comentar, sobre todo yo creo que el síndrome metabólico. ¿No? ¿Qué es el síndrome metabólico? Bueno, antes le llamaban síndrome X, todavía algunos lo llaman así, porque pues empezaron a ver, primero sería bueno pues establecer que es un síndrome. Un síndrome es como tal un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? No es como tal una enfermedad, pero el síndrome puede presentar varias causas. En este caso, el síndrome X o síndrome metabólico tiene varias definiciones, pero la más aceptada es que tiene 4 situaciones: obesidad abdominal, o sea, obesidad central, que ya vimos, sobre todo el predominio visceral; hipertrigliceridemia o dislipidemia, ¿verdad? Que pueden ser ambas; hipertensión, ¿verdad? Y pues acompaña mucho resistencia a la insulina. Entonces, hay resistencia a la insulina, es mejor dicho alteración en la glucosa. Puede ser desde resistencia a la insulina, puede ser prediabetes o puede ser diabetes. Entonces, se ha visto estos 4 agentes o estos 4 apartados muy asociados frecuentemente. Entonces, es muy importante porque ahorita es bien frecuente eso, ¿verdad? El síndrome metabólico. Entonces, las medidas son eso. Tienes que tratar al paciente como todo: dieta, ejercicio, bajar de peso. ¿Y por qué conjuntar, no sé si, o tratar el síndrome metabólico como un síndrome? O sea, ¿por qué no hablar nada más de una enfermedad que son la hipertrigliceridemia, o nada más la diabetes, o nada más la obesidad?
¿Por qué lo juntaron? ¿Nos puede llevar a algo peor tener estas 4 cosas juntas? Creo que sí. Hay un paso antes que la resistencia a la insulina, te lleva al síndrome metabólico y pues esto a desencadenantes o digamos desenlaces fatales, enfermedad cardiovascular. Ya llámese infartos, agudos al miocardio, eventos vasculares cerebrales, ¿verdad? O sea, en conjunto estos cuatro padecimientos. El riesgo es mayor, exactamente. Mayor. Entonces, más que la hipertrigliceridemia aislada o la obesidad, estos 4, podemos decir los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Los 4. Entonces, ese síndrome se ve frecuentemente. Ahorita realmente es súper frecuente verlo, ¿verdad? Cada vez vemos más obesidad. Yo me fijo mucho, vas al banco y hay 10 cajas y oye, y son 10. Volteas 8 con sobrepeso, 1 delgado y 1 con obesidad mórbida. Siempre es mi estadística ahorita, ¿no? Sí. ¿Sabes? Si tú ves fotos de las playas hace 30 años y ahorita, totalmente diferente. Gente en general con mayor índice de masa corporal, más corpulentos, más obesos. Entonces puede ser gran problema ahorita. Pero es un problema muy importante de salud pública que no queremos, al cual no queremos abrir los ojos como deberíamos por todas las desenlaces fatales que puede tener. ¿Nunca has visto una película que se llama Capitán Fantástico? No he visto, hay que saber. Sale este chavo Viggo Mortensen, que era Aragorn en la del Señor de los Anillos. Y es una película que está medio extraña, ¿no? Ellos viven en un bosque aislados completamente y tienen pues una alimentación basada en plantas. Que viven con sus hijos, ¿no? Aislados del mundo. Sí, ya sé cuál es. Y llega un momento en que tienen que ir por cierta situación a la ciudad. Creo que el hijo mayor ya se iba a ir a estudiar a la universidad o algo así. Y están en un banco, ahorita que dijiste del banco me acordé, creo que están en un banco porque iban a ir a sacar dinero o algo. Y los hijos chiquitos se quedaban viendo a todos lados porque veían mucha gente obesa. Exacto. Y se les hacía raro, ¿no? Porque ellos crecieron solos en el bosque y pues siempre alimentándose bien, corriendo a todos lados, haciendo ejercicio. Y pues no conocían la obesidad. Exacto. Y le preguntaban al papá como que ¿por qué la gente está así, ¿no? Y pues para ellos era algo extraño, ¿verdad? Ahorita ya lo convertimos en algo normal y no debería ser así. Exacto, o sea, es algo de todos los días. Entonces, algo que sí no ayuda es ahorita esas tendencias de que... muy buena película. Sí, la voy a ver, fíjate, la empecé a ver, sí me acuerdo de eso. No terminé, la voy a terminar. ¿No la has visto? No la he visto. Está buena. Sí, entonces, pues ahí está, digo, eso es el síndrome metabólico. Si lo identificas, cuidado, ojo ahí, ¿no? Incluso aunque el paciente no tenga una franca diabetes, tienes que estar sobre ese paciente. Sí. Seguimiento, perfil de lípidos. Ahora, la ventaja de todo esto es que la resistencia a la insulina es reversible. Claro que sí, si es reversible, haciendo todo lo que comentamos, ejercicio, alimentación, perder peso, todo es reversible en ese aspecto. O sea, se puede mejorar. Yo he tenido pacientes, gracias a Dios, muchos pacientes y afortunadamente sí les cae como que el 20 y se cuidan, ¿no? Digo que no sé si es el miedo a todo lo que les platicas, ¿no? Y no es meter miedo, pues es solamente enfrentarlos a la realidad que pueden vivir en un mediano corto plazo, ¿no? Y algo que les comento a mis pacientes, les digo, miren, la diabetes y en general prediabetes, todo esto, digo, es de las pocas o pudieras incluso la única enfermedad que vas a estar como quieres estar. ¿Quieres estar bien? Vas a hacer ejercicio. Exacto. Tú lo decides levantándote en la mañana a hacer ejercicio, evitando o soportando la tentación de echarte ahí en la mañana un pan, un café, o ir por la hamburguesa. Bueno, café con azúcar. Con azúcar. Porque el café solo no pasa nada. Pero el problema es el pan. Sí, el panecito, la concha. La conchita. Entonces, levantarte, horarios, es disciplina. Entonces, realmente no es algo que me tocó y es que me dado, no. Son tus hábitos, realmente. Salvo rarísimas excepciones. Sí, el componente genético no es tan fuerte como todo el estilo de vida. Como en diabetes tipo 1, ¿verdad? Diabetes tipo 1 es un apartado totalmente diferente. Es otra cosa. Que sea lo que hagas en general, pues realmente no hay algo que desecho. Tu cuerpo, las células betas del páncreas fallan y tienes diabetes tipo 1 y siempre requieres insulina desde el principio. En este caso, es mucho tiempo de malos hábitos, ¿no? Te va avisando tu cuerpo. Sí, y pues es cuestión de ser conciencia, una conciencia global en el cambio, pues en los hábitos diarios, ¿no? Pero bueno, pues nos vemos muy influenciados también por la cultura, por la sociedad, ¿no? La pues sociedad, vas a una fiesta, la cultura, la comida rápida, la comida chatarra, que pues, la verdad es que es bien rico para echarte una hamburguesa de donde tú quieras. O unos doritos y unas palomitas. Pues sí, también. Con queso y salsa. Sí, delicioso. Sí,
Pero pues realmente es importante hacer esa conciencia colectiva de que el sobrepeso y la obesidad pues es un problema realmente importante y que está ocasionando gastos millonarios en los sistemas de salud que pues ya son prácticamente insostenibles, ¿no? Por la cantidad de pacientes que con un simple cambio en sus actividades diarias o en lo que comen diariamente o comemos, pues generaría un cambio radical en el pronóstico y en la calidad, principalmente en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y desafortunadamente, pues las tendencias actuales de términos que van naciendo como ese de la gordofobia, que yo no creo que sea un término pues correcto, ¿no? Porque no hay una... No, es que no puedes hablar de nada. No hay una aversión por la obesidad, ¿no? Sino que tú lo ves desde el punto de vista médico y sabes que pues es algo que te viene a traer problemas, pero pues bueno, hay campañas publicitarias de grandes empresas de la moda y todo eso y ponen pues modelos con sobrepeso y obesidad. Mira, es que mis modelos con sobrepeso pues usan mi ropa y se ven bien, y aceptan su cuerpo. Sí, claro, es importante aceptar tu realidad, eso es completamente importante. Pero al mismo tiempo de aceptarlo no quiere decir que no sé cómo explicarlo. Al mismo tiempo, o sea, tú aceptas tu realidad, pero aceptas que estás en una realidad que no es la mejor para ti, que puedes vivir en una mejor realidad. Si tú cambias tus hábitos, si tú cambias tu composición corporal. Y es que a veces creo que se ve, que lo vemos nada más de la parte estética y no lo abordamos desde el tema de metabólico, que es más importante, ¿no? Todavía. Sí, o sea, porque pues estética puede relacionarse en muchas otras cosas genéticas que no puedes cambiar, ¿verdad? De tu cuerpo. Pero la obesidad, pues a lo mejor tendrá algún componente genético, no sé si hay un gen ahí que predisponga a la obesidad, pero definitivamente más importante que la estética es la salud. Claro, definitivamente la salud. Y pues es importante que toquemos estos temas y formar un poquito de conciencia porque pues gran cantidad de las enfermedades que vemos, yo en mi consulta, tú en tu consulta sobre todo, ¿verdad? Tienen que ver con mis pacientes. Con tus pacientes. Para mí es mucho más difícil, bueno, no mucho más difícil, porque la verdad es que estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero obviamente técnicamente, médicamente, de la forma en la que lo queramos ver, atender yo como anestesiólogo un paciente con sobrepeso u obesidad, pues es más complejo, ¿no? Requiere de más atención y pues es más difícil, realmente es más difícil. En mi caso, por ejemplo, las infecciones de difícil control, oye, ya les diste un antibiótico, ya les diste otro antibiótico, son diabéticos mal controlados y a cada rato me llegan estos tipos de pacientes que me comentan eso que te decía hace rato. Es que yo soy diabético y pues traigo 180, pero pues es que ando bien con 180. Así lo manejo yo. Sí, eso es bien frecuente, igual con la presión arterial. Y les explico, les digo, es que no, es que mi médico me dijo que entre 180 y 200 está bien para los diabéticos. No, mal. No, entonces, es muy importante es bien difícil porque pues haz de cuenta que a pesar de que les digas, pues no, es que no es lo normal, pues es que es tu palabra con la de su médico que lo ve desde hace años y que es el que le da su medicamento para la diabetes y tratar de hacer entender a los pacientes que no es normal que traigan esos niveles o con una creencia también, porque también es que me siento mal. Eso es importante. Digo, porque sí, te va a bajar, si tú te lo bajas ahorita de repente a 100, que sigue siendo un nivel alto, ¿verdad? Pero pues ya dentro del rango normal y traías 200, te vas a sentir mal. Exacto. Definitivamente te vas a sentir mal, pero no porque te sientas mal quiere decir que no es donde debes de estar. Obviamente vamos a irlo bajando poco a poco. No te voy a pedir que hagas ayuno y como quiera te inyectes la insulina, pero sí que comas bien, que te pongas las unidades de insulina, porque es que yo me tengo que comer una rebanada de pastel con una coca porque si no me siento mal. Pues sí, estás acostumbrado a traer 200 todo el tiempo. Sí, imagínate, por ejemplo, por decirte ahora que ya, pues, lo de la pandemia, ¿no? El factor de riesgo independiente o mayor factor de riesgo para mortalidad o morbimortalidad, o sea, para enfermarte más grave y fallecer, obesidad. Así es. Por sobre todo lo demás. Hay estudios bien avalados, ya antes hay una escala que llamamos el Apache 2, que ahorita es una escala que usamos en medicina interna y medicina crítica
pues para graduar la gravedad de un paciente, estimar el riesgo de muerte, de mortalidad a corto plazo en 1%. Entonces ha encontrado que por arriba de un índice de masa corporal arriba de 30, que es ya por definición obesidad, aumenta N% o te agrega riesgo de muerte, de complicaciones. Entonces, imagínate qué tan importante. Definitivamente es muy importante. Exacto. Y lo mismo pasa con la presión arterial, que también a final de cuentas pues es una consecuencia de la resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad. Y también pasa lo mismo, ¿no? Pues es que yo para sentirme bien tengo que traer 150. No, claro que no. No, es que si me baja más la presión, me siento mal. O se checan la presión y traen 110, 70. Ay, traigo la presión baja, déjame tomar una coca para que me suba. Exactamente. Sí, pues todos estos cambios en el estilo de vida definitivamente es lo más importante, pero pues es lo más difícil, ¿no? O sea, por digo, es lo más fácil, pero lo más difícil. Porque lo más fácil es tomarte una pastilla al día y que quisiéramos que con eso ya se controlara todo. Exacto, no hay magia. Pero no, eso es una combinación de varios factores. También, por ejemplo, hay otro padecimiento que a veces les digo a mis pacientes, sobre todo con los vértigos crónicos, que les da un medicamento, pero la rehabilitación del equilibrio es bien importante. Le digo, si no hace la rehabilitación, no se va a mejorar. El puro medicamento no lo va a hacer solo, ni la pura rehabilitación. Es una combinación de ambos tratamientos. Y el cambio del estilo de vida es parte del tratamiento. No es una pastilla, ¿verdad? Pero es parte del tratamiento. Inclusive es el más importante, a lo mejor más que la pastilla. Un 90% es lo que y te digo, y sucede pero esto. Es lo más difícil, o sea, cambiar tu manera de comer, cambiar tu actividad física para hacer ejercicio. Hasta la forma de cocinar. Sí, exactamente. Entonces, la forma de comer, los horarios. Y lo digo no por mis pacientes ni por lo digo por uno mismo, ¿verdad? Quieres cambiar un poquito tu estilo de vida. Oye, voy a empezar a ir al gimnasio. Híjole, pues tienes que comprometer unas cosas por otras. Entonces, o levántate más temprano, o sal más tarde, o duerme menos. Pero a veces me pongo a pensar, oye, llegas a tu casa, ahí estás en el Netflix 2 horas. Y dices, es que no tengo tiempo. Pues esas 2 horas de Netflix aprovechalas para ponerte a hacer ejercicio. Y luego la gente, digo, imagínate, ¿cuánto ejercicio es? Pues dice, media hora al día. Digo, el día tiene 24 horas. Sí. Entonces, como que, ¿cómo decía? ¿qué por ciento es? Como un 2% Arnold Schwarzenegger decía, 5%. Por ahí alguna vez lo escuché decir que con entre 6 y 8 horas es suficiente para que duermas. Y es que no sé qué decía, dice, pues es que duerme más rápido. O sea, una frase así dice Arnold Schwarzenegger, como tienes que hacer ejercicio todos los días. Digo, por lo menos 3 veces por semana, pero si se puede todos los días, 5 o 6 veces a la semana, aunque sea media hora. Y un episodio de Netflix dura entre media hora y 45 minutos. Exacto. Si ves dos en la noche, con uno que veas y la otra media hora, hacer un poquito de ejercicio. Y es importante. No necesitas ni los tenis especiales, ni la ropa especial, ni el reloj, tu iWatch con tu aplicación. Ponte a hacer lagartijas, ponte a hacer sentadillas, ponte a hacer abdominales, hacer, ¿cómo se llaman? Jumping jacks, mariposas, burpees. Hay muchos ejercicios que funcionan muy bien y podemos hacer sin ningún tipo de aparato ni ropa especial. Nos van a ayudar bastante. Aplicaciones, hay una que se llama Freeletics, está ahí, no sé si la han visto. Tú pones ahí, o sea, y funciona. Pones ahí, te pagas con tarjeta, peso, sexo, la edad, talla, y qué es lo que quieres. Si quieres bajar de peso, hacer músculo, oye, funciona. Te dice, bueno, ¿cuántos días puedes por semana? No, pues 3 días. ¿Cuánto tiempo? Pues media hora. ¿Qué puedes usar? No, pues que la pesa rusa, que una mancuerna, que todo te dice, y al final te hace un programa y bueno, ¿quieres que te apoye con tu dieta? ¿Sí o no? Si es con dieta cuesta más, pero realmente ahí está la información, ahí está el recurso. El ejercicio, la verdad es que 3-4 veces por semana la gente le dice actividad física, se imaginan que se tienen que ir todos los días 3 horas al gimnasio, modo bestia ahí,
No. Y comprar las mejores proteínas. Exacto, digo, no, mira, vete a caminar, agarra tu iWatch o tu celular o cómprate uno. O no necesitas tampoco, es que no necesitas ningún celular ni nada. O sea. Pues nada más esperar a que baje un poquito. Bueno, aquí en Monclovita, que está el sol pegador acá chido. Sí. Nada más esperar a que baje un poquito el solecito y salirte ahí a caminar un poquito. Sí, o sea, de que se puede. El chiste es cambiar la manera de pensar, ¿no? Hay que cambiar el chip, eso es lo más importante y es lo más difícil también, cambiar el chip, cambiar la forma en la que pensamos es a veces muy difícil. Ahora no hay trucos ni hacks para hacerlo, ¿no? No existe. El hack es cambiar el estilo de vida, cambiar la alimentación, la mayor parte del día que puedas. Yo también les digo a mis pacientes, es que pues ya llegó el domingo y me comí unos hotcakes. Bueno, no pasa nada, ya te comiste los hotcakes, vuelve a empezar. O sea, es como los alcohólicos anónimos, ¿no? Un día a la vez. Ok, ya recaíste, bueno, vuelve a empezar, no pasa nada. Digo, tampoco se trata de estar recayendo todos los días. Pero pues se vale pecar una vez a la semana, no pasa nada, pero no todos los días. Exacto, que sea la excepción es y no la regla, ¿no? Sí. Estar todo el tiempo. Y realmente, ahora que lo comentas, dice, pecar una vez a la semana. Bueno, pues si lo haces una vez a la semana, de eso de cenarte algo que a ti te guste y que probablemente no sea tan nutritivo. Me como un pan dulce o me como... Pues ya no es un pecado realmente. Pecado es hacerlo todos los días. Pecado es basar tu dieta en pizzas, hamburguesas, panecitos, refrescos de cola y demás, ¿no? Sí. Entonces, todo es como mantener un equilibrio en todas estas esferas de las cuales hemos hablado en este episodio, ¿no? Sí, pues muy bien. Muchas gracias, Serafín. No sé si hay algo más que comentar que creas importante en la resistencia a la insulina. Obviamente es un tema muy extenso, nos faltan pues otras causas menos comunes, pero hablamos de las más comunes: estrés, obesidad, y nos mencionabas que hay algunos medicamentos que también, el embarazo, las dietas. Una que a lo mejor que un poco de duda, la lipodistrofia. ¿Qué es la lipodistrofia? La lipodistrofia la presentan algunos pacientes. En algunos de los que vemos nos toca verlos es causada por el uso de antirretrovirales, que es un tratamiento para VIH. Entonces es una distribución anormal que puede tener un componente o un factor de riesgo genético, y se empieza a acumular la grasa en lugares de manera normal. ¿Qué sucede? Pues lo que vemos, ¿no? Ya no se acumula debajo del tejido o en el tejido celular subcutáneo, se acumula el hígado, se acumula el músculo igual, y al final ocasiona lo mismo que lo que causan otras causas de resistencia a la insulina, que es disminuye la hormona que te digo, la adiponectina, que es buena, y aumentan las hormonas inflamatorias, ¿verdad? Pero esto incluso es en pacientes que no tienen obesidad, o sea, son pacientes delgados incluso, pero tienen una mala distribución de la grasa. Exacto, sobre todo hígado, músculo y visceral. Entonces, pues es muy importante eso. Digo, sobre todo en pacientes con VIH y con ciertos tratamientos, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque pues es de los pocos fármacos que podemos decir que es una de las más frecuentes farmacológicas. Hay que tenerlo ahí siempre en mente. ¿Tú, Orlando, algo que quieres agregar? No, pues creo que ya ha quedado muy claro todo sobre, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos. Obviamente, pues quien nos vea, quien nos escucha, si piensan, sospechan que pueden tener resistencia a la insulina, pues hay que acudir con un especialista. Aquí está el doctor Serafín Moya. Ya saben, en redes, ahí estamos. A ver, Serafín, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Pues mira, estoy en el Hospital St. Mary, en la avenida Montessori. Ahí todo tipo de pacientes. Haz de cuenta que somos el médico del adulto. Cualquier situación, conmigo. Si tienes presión alta, glucosa, te duele el pecho, no sabes qué tienes, un chequeo general, ahí estamos al pendiente, ¿verdad? Cuando gusten, igual en redes estoy como Serafín Moya. Pueden mandarme ahí inbox o pueden buscarme, y los acepto. Me pueden seguir para cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y pues como último punto, la verdad es que, como dicen, los mejores 3 médicos son la dieta, el ejercicio y conservar un buen peso, ¿verdad? Y pues no tengan miedo en preguntar, ¿verdad? Realmente en la época en que vivimos se me hace muy triste de repente ver todavía pacientes muy, muy complicados, porque son cosas que no debieran de pasar. La información está ahí, los tratamientos están ahí,
incluso en medicina institucional ya hay buenos fármacos para la diabetes, ahí sobre todo en IMSS que tenemos o tienen ahí muy mala fama. Lo último, lo que ha demostrado beneficio, ahí está. Fármacos que te disminuyen el riesgo cardiovascular, te ayudan a bajar de peso, todo eso lo tiene. Entonces ya no hay excusa, gente, ya no hay excusa para estar mal. Si quieres estar bien, puedes estar sin gastarte una fortuna. Y como tú dices, la diabetes es la enfermedad que puedes estar como tú quieras. Exactamente, es como tú quieras estar. Entonces ya es decisión propia. Depende de ti. Muy bien. Muchas gracias por darte el tiempo, por venir aquí a platicar un poquito de este tema bien interesante, pues bastante de moda y extenso e importante. Sí, muy importante. Muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y pueden ver nuestros episodios completos en YouTube, en Spotify, Amazon Music, en Apple Music, no sé, los Apple Podcasts, no sé por qué se van como retrasando y no se suben actualizados, pero por ahí estamos también. Y muchas gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Fin. Gracias por la invitación y cuando gusten, tenemos a mi interna aquí. Platicamos de algún otro tema interesante. Sí. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Nos seguimos viendo y escuchando. Gracias a todos.